Educar, enseñar, nos está enseñando como profesora, como doctora en Derecho y Ciencias Sociales, como experta, inclusive especialista en derechos del niño y de familia, la doctora Grisel Pereira, con quien ya contamos afortunadamente hace varios programas y estamos desarrollando con ella un ciclo, yo te diría que para muchos imprescindible, para otros de pronto una revisión necesaria, para otros un descubrimiento y para muchos una señal de alerta. Educarnos y enseñarnos, enseñar y educar en el marco de un Estado de Derecho, en el marco de nuestra Constitución. Gracias por estar, doctora. Y antes de conversar con usted, quiero dar esta frase precisamente que creo que va a enmarcar esta conversación que vamos a sostener con usted. Y dice lo siguiente, y es con motivo de la jura de la Constitución de la República, no de la primer Constitución, porque es la misma, es la Constitución de siempre. Nuestro profesor Justino Jiménez de Aréchaga nos explicaba que es un edicto permanente la Constitución. En su momento hablaremos eso, incluso con la doctora se podría conversar un poco en otra oportunidad. ¿Y qué es un edicto permanente? Tiene reformas, pero es la misma Constitución, dado que los principios son los mismos. Es decir, nuestro carácter como país, nuestra fundamentación es exactamente igual. Esta Constitución podrá contribuir a la felicidad de vuestros pueblos si os resignáis a regir por ella vuestros actos, dice Yauri frente al Cabildo el 18 de julio de 1830, cuando aquellos orientales, aquellos cabildantes, juraban esa Constitución que nos otorgaba la Carta de Ciudadanía como país soberano, como Estado independiente en el mapa del mundo. ¿Cómo le va, doctora? Ahora sí. Muy bien, buenísimo. Esa frase me parece excelente. Además, evidentemente que tiene un sustento totalmente legal y moral, por decirlo también, y por supuesto democrático, ¿no? Así que me parece excelente comenzar con esa reflexión de nada menos que de Yauri, ¿verdad? Fue Y jurista realmente el hombre capacitado en esa época. Y yo le sí, comentaba a mis oyentes que era una época en la que no estaba la UDELAR, no existía la universidad, no se estudiaba una carrera de derecho acá. Los países se estaban exacto, creando acá. exacto. Y Impresionante. no, ni hablar, y me trajo a la memoria, porque no era precisamente lo que iba a decir al comienzo de esta entrevista, pero como habló de Yauri, me viene a la memoria precisamente en el trabajo que sí hemos comentado, o que usted comentó, que yo tuve, bueno, la bendición de poder hacer, de poder redactar como titulado La objeción de conciencia en el ámbito educativo, que lo publicó la Universidad de Montevideo. Resulta que en ese trabajo, fíjese usted, que yo hablo precisamente de la objeción de conciencia, como lo dice el título, y hago referencia a Echauri Ujú. en un concepto importantísimo y que no es muy conocido. Desde ya le digo, muy raro que de repente alguien lo conozca, pero bueno, quien se pone a estudiar, como usted lo hace, y por supuesto los que tratamos de ver y tener la posibilidad de profundizar en los temas, incursioné en esto. Y justamente Echauri es el que dice que Artigas, en sus instrucciones, Ujú. evidentemente, sabias instrucciones del año 13, Ujú. él habla precisamente de la libertad y habla de que la libertad se debe entender en toda su extensión, dice Artigas. Y Echauri recoge este concepto de Artigas para, fíjese, nada más ni nada menos que establecer que este concepto de libertad, que es tomado de Artigas, Ujú. es un concepto extenso, amplio, genérico de libertad, que Ujú. hasta puede comprender que precisamente, aunque nuestra constitución no lo diga expresamente, que tenemos el derecho de objeción de conciencia, por el término libertad que habla en el artículo 2 de nuestra constitución, que dice que es una nación libre, Sí. él dice, de ese concepto de libertad se extrae, como es un concepto que es el que dice Artigas de una libertad totalmente amplia, genérica,
podemos hablar que también tenemos ese derecho de libertad de objeción de conciencia expresamente, Mm, cosa que es muy importante, quizás en algún otro momento lo podamos entender, porque aunque sea técnico, lo vamos a poder explicar mm, para que podamos saber que ese derecho de objeción de conciencia, que no está establecido expresamente en la Constitución, puede surgir igual de nuestra Constitución, además de otros fundamentos que tenemos, ¿no? Del artículo 72 y 332 de exacto. la Constitución, que aunque no estén expresamente determinados de ciertos derechos, igualmente se considera que entran y que son reconocidos en nuestra Constitución. Pero le decía esto Ujú, acotándolo de Yauri, mm, porque es un eminente jurista, como usted dijo, sí, y que ha estudiado este tema de la libertad en su amplio sentido, ¿no? sin Así duda, que sin bueno, duda, sin duda. bienvenido sea, Y bienvenido sea. hablando de sabios que hablaron de la libertad, que es un concepto filosófico trascendente y trascendental, hay que recordar la gran obra de Max Weber, también jurista, economista, profesor de economía política incluso. Se lo considera el padre de la sociología porque él fundó una sociedad de sociólogos cuando todavía no se sabía que la sociología era una ciencia. Él escribe un libro maravilloso, pero que es piedra angular de Occidente, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, En ese libro, él manifiesta que los estados que obedecen a los principios de libertad, que están ujú, radicándose en los conceptos republicanos de aquella República Romana, que se atraviesa luego en la reedición de la República de los Estados modernos de la Italia del siglo XVI, donde ahí aparece la palabra Estado, y cuando las revoluciones europeas y también la norteamericana, bueno, consagran a través de declaratorias de cartas magnas esa unidad política y jurídica que es el Estado, como hasta ahora, conciben la libertad desde el concepto del liberum arbitrium, en latín, el libre albedrío. sí, Y si hablamos de libre albedrío, hablamos de lo que usted está manifestando, doctora, que la libertad debe concebirse como la capacidad que los individuos tenemos en las libres decisiones y libres opciones que sean originalmente atribuidas a nuestro desarrollo intelectual, intelectivo, a nuestra comprensión de la realidad. Mire qué interesante lo que dice Max Weber, lo dicen después un totalmente. montón de genios de este tema, ¿no? Stuart Mill, un montón de genios que dicen lo mismo. Esos son los Exacto, principios del liberalismo que inspiran nuestra Constitución. Ese es el exacto, liberalismo. exactamente. Sí, Doctora, usted citó el artículo 2, yo lo voy a ratificar ante los oyentes. Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Y el artículo 7, que es importantísimo, establece precisamente en la sección 2, derechos, deberes y garantías, capítulo primero, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estos derechos, 6, están enunciados no en orden de importancia, sino que por la necesidad de darles un orden sí. de enunciación. Son Ujú, 6 derechos de igual importancia, considerados sustanciales, fundamentales, los derechos fundamentales que tenemos los individuos de esta nación, los habitantes, no solo los ciudadanos, los habitantes, porque exacto, nos reconoce como propiedad. No es que los dictamine, no es que los ordene. La Constitución dice serán protegidos, reconoce la exacto, implicancia de estos derechos en el nacimiento de un ser humano. exacto. Impresionante eso. Esto es realmente no sé, hasta emocionante, Es, podríamos decir, ¿no verdad? es. Porque cuando uno ve otros sistemas de gobierno, otros países, esos regímenes totalitarios, dictatoriales y demás, donde esto no existe, donde no se reconocen, como No, usted dice, estos derechos humanos o derechos fundamentales, que como lo hemos dicho en otras oportunidades, son derechos precisamente inherentes al ser humano, que los estados, los gobiernos, no es que los crean, sino que los deben reconocer porque nacemos con esos derechos como seres humanos, por la dignidad humana, ¿verdad? exacto. Así que es muy importante reconocer, dar gracias a Dios en nuestros conceptos también como cristianos y los ciudadanos de los diferentes países en donde tenemos ese sistema democrático de gobierno, realmente dar gracias por tener, porque a pesar de todo, y aunque sean los sistemas democráticos imperfectos, porque no somos perfectos los seres humanos, Mm, por lo tanto, tendemos o debemos tender a la perfección, pero no lo somos. mm, Entonces, los sistemas de gobierno democráticos tampoco lo son porque están integrados por hombres, por seres humanos. exacto.
Entonces hay que tender a esa perfección, pero de cualquier manera es el mejor sistema de gobierno, ¿verdad? Frente a los otros o al otro, digamos, que es antagónico, ese sistema que citábamos dictatorial, ¿verdad? Donde no se reconocen y donde lamentablemente hay una sola opinión que es la del gobierno y no se puede respetar absolutamente ningún otro derecho. Pero Se- bueno, se- se- hablando de lo que se- usted decía según, al comienzo, según un investigador inglés, Martin Amis, le recomiendo el libro, doctora, si no lo leyó, Coba el Temible, uh de -huh, un periodista especializado en estos temas inglés, que fue muy amigo de Alexander Solzhenitsyn, aquel genio ruso que, bueno, desclasifica todos los archivos de la Unión Soviética. Cuando oficialmente se desclasifican, él los analiza y escribe Archipiélago Gulag. Él explica eso que usted dice, y llega a decir Martín Amis con un gracejo y una ironía de escritor, el marxismo-leninismo, el marxismo, el régimen totalitario que vive discutiéndole al liberalismo, es el hijo retardado que tuvo Occidente, ¿no? Es el hijo retardado, claro. Y tiene razón, ¿por qué? Porque nace de Occidente. El marxismo es consecuencia de la universidad occidental, del racionalismo, y tiene pretensión de explicarnos con cientificidad el mejor modelo. No así el nazismo, dice Martín Amis, que el nazismo es una aberración que nace de un pensamiento mágico, esoterista, ocultista, que disrumpe, no tiene nada que ver con el proceso de racionalidad que Occidente viene elaborando siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo el ciclopedismo, después el positivismo, racionalismo siglo XIX, la universidad, ¿no? Qué interesante lo que dice Martín Amis. Este, y, y acá yo me quiero detener porque le voy a hacer la pregunta que quedó pendiente en la nota anterior, porque todo esto que estamos hablando, que mucha sí, gente dirá, che, ¿y al final qué nos están dando? ¿Una clase de constitución? No, porque yo no soy constitucionalista, simplemente la estudio un poco, bastante la estudio, ¿eh? uh -huh, Para que entendamos que aquellos que te dicen que esta constitución no sirve y que hay que hacer otra, esta bendición para cristianos seguramente es una iluminación providencial que uh Dios -huh, le dio a un montón de pensadores en el siglo sí, XIX, siglo sí, XX. Bueno, creo que no hay mejor sistema que este de libertades. Como diría un amigo mío que se expresa mejor que yo, es el más mejor de todos. ¿Le gustó? Es el más mejor, me parece bárbaro. Un amigo del sí, barrio. sí. Pero tiene que ver lo que O el hemos menos hablado peor, me dice a veces. O el menos peor. también, Sí, también. Hemos hecho esta introducción, Rubén, y es a propósito, o sea, tiene que ver, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que dejamos pendiente y a lo que usted hacía referencia es a lo que hablamos sobre laicidad, ejemplificar un poco, ¿verdad? Definir, dar claridad sobre lo que es la laicidad, exacto. ¿verdad? Y hablábamos, y yo había dejado pendiente ese, digamos, concepto de laicidad versus laicismo, que Sí, sería lo que nos da la posibilidad de comentar de qué se trata, y todo tiene que ver con lo que hemos venido hablando ahora, con lo que es libertad, precisamente, exacto. y con lo que está consagrado en la Constitución, precisamente. Y usted hablaba de seguramente la inspiración para nosotros como creyentes de la propia Constitución, que es la Carta Magna o la ley principal Ujú. en nuestro país y en todos los sistemas democráticos de gobierno, y obviamente que es así, y lo hemos demostrado en las diferentes notas que hicimos, Rubén, cuando hablamos de los diferentes artículos que fueron inspirados en la civilización judeo-cristiana. Claro. Todo lo que venimos hablando de precisamente el derecho de los padres a educar a sus hijos, lo que dice el artículo 40, que es la familia es la base de la sociedad, el 41, que es eso que hablaba recién del derecho y deber de los padres a educar a sus hijos, bueno, muchas otras, Sí, sí. muchos otros artículos, todo esto del reconocimiento de los derechos humanos, etcétera. Todo tiene que ver precisamente con estos antecedentes de los que nacemos Sí. como patria, como República Oriental del Uruguay, y precisamente con motivo de que ayer se celebró, conmemoró, ¿verdad? La firma, la jura de la primera constitución, pero que como usted dice es la misma porque no varía, hay Mm, algunas modificaciones, pero la esencia es la misma, en 1830. Y sí, ya desde esa época de 1830 se habla de todo esto que estamos sí, diciendo. Todos estos artículos que estamos mencionando son de esa época. claro. Solo que en 1830 el artículo 5 de la Constitución no decía lo que hoy dice
que fue precisamente a partir de la primera modificación. A partir de 1918 es que la Constitución en el artículo 5 se mantiene como hasta hoy Mm, y dice que el Estado no sostiene religión alguna, sí. que todos los cultos son libres en el Uruguay, ¿verdad? Así comienza, todos los cultos son libres en el Uruguay, el Ujú, Estado no sostiene religión alguna. exacto. Con eso se consagra el derecho de libertad de religión. Claro. Obviamente que yo le diría es uno de los derechos más importantes, de los derechos humanos fundamentales más importantes. Es un derecho fundamental y le diría que es el derecho que da origen, de acuerdo a lo que los propios redactores de la Declaración de Derechos Humanos dice, Mm, es el que da origen a otros derechos humanos, ujú, este de libertad de religión. Así que, ¿por qué decimos esto? Porque aquí, precisamente, a partir de esta Constitución de 1918, se separa sí, el Estado de la Iglesia, ¿verdad? exacto, exacto. Porque en 1830 lo que sí el artículo quinto o 5 decía es que el Estado tiene o profesa la religión católica apostólica romana, ¿verdad? O sea, Exacto. era un Estado Era un confesional estado confesional, en exactamente. ese momento. Sí. A partir de 1918 se separa, ¿verdad? Y ahí entonces se consagra el derecho de libertad de religión, que estoy de acuerdo. Digo, muchas opiniones son también contestes, están conformes con esto, porque Sí, sí. creo que es correcto que se separe el Estado de la Iglesia, pero por supuesto Mm, respetando este derecho de libertad de religión, ¿verdad? O de claro. religiones, sin duda, así como todos Claro, los otros derechos humanos que exacto. hablamos, derecho de libertad de pensamiento, de expresión, libertad de conciencia, todo lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa con este entonces derecho que se consagra de libertad religiosa? De allí, entonces, que hay un mal entendimiento, un mal concepto, un concepto equivocado, erróneo, sobre lo que significa un Estado laico. Ujú, Ahí comienza entonces esta confusión con el artículo quinto, cuando dice que el Estado no sostiene religión alguna. Dice, bueno, muy bien, es el Estado laico. Por lo tanto, laico o laicidad significa que no se puede hablar de religión, que no se puede hablar de Dios, que no se puede mencionar ninguna religión. Bueno, error, 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 error. error. Porque precisamente ese no es el concepto ni la definición de laicidad. Ujú, Aquí entramos entonces en un concepto de laicismo que es, sí, deriva del concepto del término laico, pero es un concepto precisamente que con motivo de diferentes situaciones que no vamos a entrar ahora porque ujú. no Sí, son del es muy caso, largo. Sí, sí. es largo, se distorsiona y aquí nace una doctrina precisamente contraria a las religiones, contraria a Dios específicamente. Ese es el laicismo, una doctrina Sí. contraria a Dios o para algunos contraria a las religiones. Por lo tanto, cuando uno habla de laicismo, si un Estado dice, en ese caso no es laico, no practica la laicidad, sino el laicismo, por supuesto, no podemos hablar de religión, ni en la educación, ni en ninguna institución, ni en ningún lugar del Mm, Estado. Bueno, eso es erróneo. Si bien está el Estado, en el Estado se separa el Estado de la Iglesia, hablamos de una laicidad o de un Estado laico en un sentido positivo, no hablamos de una laicidad negativa. exacto. ¿Qué significa laicidad negativa? Casi que el laicismo, o sea, no hablemos de Sí. Dios ni de religiones, pero una laicidad positiva, que es lo correcto. Mm, Algunos también hablan del concepto de neutralidad, un sí, Estado neutro, para sí, decir laico, sí. pero también hablemos de una neutralidad positiva, no Mm, de un Estado neutro negativo, mm, donde ahí sí se dice no podemos hablar de las religiones, no podemos hablar de Dios, no, no, es que no es que lo digamos nosotros, es que ese es el concepto aceptado mm, jurídicamente, legalmente, mm, a nivel internacional, claro. inclusive hasta por los organismos internacionales lo Ujú, reconocen de esa manera. ¿Y qué significa Estado laico en un sentido positivo o en una neutralidad positiva? En que justamente
se debe hablar de todas las religiones, exacto, todas las filosofías, todas las ideologías, todas las posiciones de los seres humanos, de los habitantes de un exacto, país. exacto. Entonces, ahí sí tenemos un Estado laico. Sí, señor, debemos y podemos hablar de las religiones, hablar de Dios y Sí, del cristianismo, del hinduismo, de todas las sí, religiones que sí, puedan sí, existir, sí, sí, así como de las ideologías, exacto. así como de las diferentes filosofías, así como las diferentes creencias, etcétera. Eso es un Estado laico, ¿verdad? Que mal entendido y lamentablemente en nuestro país, a partir de la modificación de la segunda constitución, ¿verdad? Y de, en este caso, la instalación de todo ese sistema de José Valle y Ordóñez, que separa, Sí, ¿verdad? Ahí todo este tema de la iglesia del Estado y de otros conceptos, entonces se malentiende y de ahí en adelante se acepta este concepto de laicismo en lugar de laicidad. exacto. Y ahí, lamentablemente, Rubén, tenemos y sabemos las cosas que suceden dentro de lo que es la enseñanza pública, donde no se le permite a los niños, a los Mm, adolescentes o a los jóvenes, mm, ¿verdad? Hablar de Dios, decir que son cristianos o que son hinduistas o que son esto, lo que fuere la profesión que profesen. mm, ¿Por qué? Porque dice, no se puede. Entonces, aquí habría que decirle, ¿verdad? O sea, es lo que estamos tratando de hacer y lo hemos sí, venido haciendo, inclusive presentando, como ya le había mm, comentado ya usted, recursos ante la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, ante el CODICEN, ante las diferentes instituciones que corresponde, de que se emplee, cumpla con el mm, concepto correcto de laicidad, no de laicismo, ¿verdad? Porque sí, eso es lo que nuestro país sí. debe Es, practicar. doctor, acá Entonces, hay que detenerse en este punto, porque este concepto de laicidad, que se aplica allá universalmente, los estados por lo general adoptan la laicidad. Yo creo que es un punto de avance enorme en nuestra civilización respecto a que el Estado como unidad, que además tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio coercitivo, tiene el monopolio de la fuerza, al decirnos que es un Estado que se va a emancipar de cualquier tipo de religión o doctrina, nos está ujú, diciendo que es, como usted dice, en el sentido positivo, es un Estado que no profesa religión alguna, que no impone un dogma a nadie, sino que cobija en la libertad las libertades de exacto, opinión o de conciencia o de convicción o de fe que todos tengan. Inclusive habría que agregar que ese Estado laico, al no profesar un dogma, una doctrina o religión, debe de todas maneras enseñar todas las corrientes de opinión en ideologías, en doctrinas y en religiones, porque exacto, debe contemplar que en esas aulas escolares y liciales hay niños que pueden ser budistas, otros que son de familias evangélicas, otros que son católicos, otros que son salesianos católicos, y los otros son jesuíticos, y los otros son umbandistas, bueno, que todos tengan la libertad de expresar lo que son, porque el sistema de enseñanza va a enseñar todas las religiones. Y acá está la palabrita: exacto. enseñar, no Ahí está. educar en una Ahí religión. está, ahí está, perfecto. Rubén, y algo que quizás mucha gente no sabe, otros sí, usted por supuesto que sí, lo que usted está diciendo y de lo que estamos hablando, y lo que acaba de referir, de que se debería permitir que se enseñara todas las religiones, así como impartiera las diferentes ideologías, etcétera. Es lo que dijo José Pedro Varela. Claro, Y aunque la gente dice precisamente el reformador de la educación, José Pedro Varela, lo que dijo es que la educación sea laica. Sí, sí, claro. claro, Él dijo gratuita, obligatoria y laica. Pero el término laica o laico que empleó Varela es el que estamos hablando. claro, El de que se permita que se enseñe todas las religiones, filosofías, ideologías y demás. Más, en el decreto ley, que es el que luego se convirtió en la ley y lo que todos conocemos como de la reforma de José Pedro Varela, ujú, él dice, establece en el decreto que se debe enseñar todas las religiones una vez que termina el horario curricular en claro, las escuelas claro, y que es a pedido de los padres de las diferentes religiones que profesen mm, que se les enseñe a sus hijos esas religiones que ellos comparten. claro. Eso dice debe hacerse. Eso lo dijo José Pedro Sí, Varela. sí, claro, claro, Y claro, cuando uno habla de esto, dice, pero no, ¿cómo puede ser? Es que es así claro, porque él no dijo
que el laicismo sea antirreligiosidad. Él sí, no dijo que ser laico es antirreligioso, es ateísmo. Esa es exacto. la gran equivocación. Y esto viene de lo que usted al comienzo habló, lamentablemente de los regímenes comunistas, Mm. de los marxistas, de los socialistas, que se oponen a todo esto que estamos hablando y que precisamente desde lo que dijo Marx y otros, ¿verdad? De que la Uy, religión es el el periodo opio. de Stalin que fue tremendo y tiraron iglesias abajo y asesinaron sacerdotes y en la época de Pacelli y Pío XII, ¿se acuerda? Es decir, Exacto, hay, bueno, tanto el nazismo como el marxismo-leninismo, el comunismo, son precisamente fervientes antagonistas, y yo diría fanáticos antagonistas, porque instalan un estado que usted dio con la palabra justa, que yo quería también mencionarla, que es el estado ateo. El estado laico no es un estado ateo porque si fuera un exacto, Estado ateo ya impone un dogma, el ateísmo. No, exactamente. es laico. Nos está diciendo sencillamente que el Estado no profesa religión alguna, siquiera el ateísmo, que es una religión, es la religión de los que no creen en que Dios no existe, por ejemplo. Podríamos decir Sí, algo así. No, sí, el Estado sencillamente debe, va de la mano con la laicidad, la universalidad de la enseñanza, por lo que estamos diciendo. exacto. Y algo importantísimo, Rubén, que tiene que ver con esto, ya cuando no hablamos de lo que es la religión en sí, Mm, como decimos, pero dentro del concepto de laico entran las diferentes ideologías o diferentes filosofías. Y aquí entramos en lo que también hemos venido hablando, mm, que es en lo que la enseñanza pública hoy se está impartiendo, y ahora sí usamos la palabra adoctrinando, en todo el tema de la ideología de género, sí, donde se está impartiendo o adoctrinando, como digo, en una ideología, sí, que es un pensamiento cerrado, como lo hemos dicho, sí, diciendo o tratando de imponer una ideología. La ideología que se supone es del Estado, entre comillas, sí, porque es lo que en la materia educación sexual integral, sí, como lo hemos hablado, sí, se imparte, sí, que es una sola posición sí. la que se quiere hacer valer, de que lo que hablamos en la ideología de género no se nace ni hombre ni mujer, sino que esto es una opción, que el sexo es neutro Que el cuando cuerpo, se que el nace. sexo se construye, que el cuerpo se construye, que hay una construcción sexual que es cultural y social. Se habla de género. Lo que usted dice es muy importante porque el Estado, hoy por hoy, la práctica política en nuestro Estado está violando abiertamente la Constitución y está Absolutamente, violando abiertamente la ley o el estatuto de la enseñanza pública que totalmente, profundiza la laicidad, como usted dice, porque la laicidad en nuestro país es más profunda que la francesa. Es una laicidad totalmente. respecto a que el Estado no profesa doctrina, no profesa ideología, no profesa religión. ¿Por qué? Sí, Porque el Estado tiene que impartir todas las ideologías, todas las doctrinas, todos los sistemas de ideas. Y en nuestro país exacto, se impone una ideología como la exacto. única verdad en materia de educación sexual. Ese es el problema. Exactamente. Por eso quería referirme para concluir con Y esto de que concluimos, doctora, realmente, sí, sí, porque es impresionante cómo se va el tiempo, sí, 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 y concluimos, si le parece, perfecto, le dejo para que usted concluya. Al perfecto. final entonces desarrollamos la laicidad y me parece muy importante, y Sí, laicismo. sí, perfecto, sí, precisamente por eso decíamos, fíjese la contradicción de nuestro Estado, ¿no? Y de los gobiernos de turno. Hablo de gobiernos de turno hasta el Sí, actual, ¿verdad? sí, sí, ¿Por qué? Porque si bien se pretende, ¿verdad? Que haciendo uso de esa malentendida laicidad, que es laicismo, no se hable de religión ninguna, pero sí, haciendo uso de esa laicidad, se impone, por ejemplo, la ideología de género dentro de la pseudo materia educación sexual, sí, como usted acaba de sí, decir. sí, Quiere decir que sí, la laicidad en un concepto vale, en sí, el otro no. exacto, Entonces, cuando ahora reclamamos que dentro de la laicidad se debe impartir otras posiciones, otras claro, ideologías u otras posiciones científicas, porque la claro, biología, como lo hemos dicho hasta el cansancio, es claro. la que determina que se nace hombre o mujer. Entonces, Doctora, ¿qué? incluso en territorios científicos precisos y necesarios, como distintas teorías de medicina sexual o endocrinológicas, que de pronto hay opiniones distintas sobre determinado tipo de prácticas sexuales, la utilización, el uso de los genitales en determinadas prácticas.
el proceso de la sexualización en la mujer y en el hombre desde la adolescencia, ¿no? Niñez, adolescencia, hacia la juventud. Es decir, en ese territorio tan científico, tan lleno de vericuetos científicos, el Estado se está deslindando, desresponsabilizando de todo eso que es tan necesario enseñar. La antropología científica vinculada a la sexualidad, por ejemplo, la psiquiatría, la neurociencia, la psicología clínica, todo eso tiene que estar introducido como corrientes, que incluso son varias, que van explicando desde lo científico. No, y acá estamos ya en digamos que en el cante, en el tecán, dirá un amigo, en el cantegril de una ideología que se le da a los chiquilines como la única verdad científica cuando no lo es. Es un sistema cerrado de ideas ahí el Estado falla, Terrible. pero feo, terriblemente. Acá sí que está por la positiva, como dice el presidente, va por la positiva acá, ¿no? Es Porque lamentable. positivamente viola directamente la laicidad. Totalmente, Rubén, y es tan grave, que mire, solo le digo rápidamente, ayer escuché un testimonio de un padre en Buenos Aires, en Sí, Argentina, que sí, lamentablemente esto ya está, digamos, en una potencia mayor, sí, el adoctrinamiento de la ideología de género, en lo que ellos hablan de la ESI, educación, ¿verdad? Que es integral, sí. sexual integral, y las cosas que están sucediendo, de estar pasándole a los niños, todavía en primaria, ellos dicen en primario, ¿no? Mm. Cortos, de Videos. estas documentales, filmes cortos, pornográficos, Sí, sí. con actos sexuales, con cosas aberrantes, aberrantes, padres llorando que no podían creer porque no se les había dicho absolutamente nada, y venir los hijos a decir lo que había sucedido. Pero eso como algo de muchas otras cosas que están pasando. Sí, Y no podemos permitir que esto suceda en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en la sí, UTU, en nuestro sí, país. No podemos, debemos levantar esta voz sí, y no podemos permitir que esto continúe avanzando. sí, Ya lo que se está enseñando, mostrando láminas, mostrando de repente determinadas sí, cuestiones, sí, haciendo juegos, diciendo que los niños se toquen, sí, sí. se reconozcan en sus Induciendo. partes. Mm. No, no podemos, no debemos y tenemos que levantar la voz y tenemos que hacer lo que estamos haciendo para que los padres entiendan que son ellos los que tienen el derecho de educarles. Sí, Y por eso yo le decía, y creo, para terminar, Rubén, que si le parece, aunque sí. ya estábamos finalizando este ciclo, digamos, Mm, queda pendiente lo de esa carta que yo pude redactar para que los padres mm, puedan entregar mm, a las autoridades de la enseñanza cuando se les está adoctrinando a sus hijos mm, para que puedan defenderse legal y científicamente. Creo que sería muy importante mm. si podemos tener otra oportunidad de una Sí, entrevista por para supuesto. ir, para ir mostrando esa carta. Pero otra Yo sé, no, vamos a tener varias, doctora. O sea, usted bueno, ya se me quiere escapar, pero no sé, no va a ser tan fácil, no se crea que va a no, ser no, tan no, fácil. no, perfecto, porque realmente Sí, ayer sí, sí, sí. no, Y- no solo que me indignó, me entristeció escuchar y Sí, sí, realmente decir las cosas que se están diciendo y que tenemos que salvar esa inocencia, esa vida, esos niños que los están sexualizando, niños desde los 4 años en adelante. sí, No sí, lo podemos permitir. sí, sí. No, no, de ninguna manera. Y por Vamos, eso lo vamos a único, tratar ese tema, doctora, y sí, quedan preguntas pendientes. Por ejemplo, le voy a preguntar, va a ser motivo de toda una entrevista, una nota. ¿Qué ujú, recursos legales hay para interrumpir esto? Porque si esto sí, continúa, evidentemente acá hay que parar el proceso de este legalismo, este estado paralelo, exacto, pues si no esto no exacto. para, no para, sigue para ese lado. Exacto, Es así. totalmente. Por eso termino diciendo que la laicidad no es ateísmo ni antirreligiosidad. Laicidad es libertad, libertad despojada de las intenciones agresivas que frecuentemente desnaturalizan el sentido del término. Mm, Esto acabo yo de ponerlo en uno de sí, los recursos que después vamos a hablar, que he bien. presentado a la ANEP hace ya muchos años. Y la frase, la Mm. final que le A ver, a ver, prometí, a ver cuál es la frase, a ver, a ver. Yo espero la frase siempre, a ver. Siempre la la, espero, soy fi como un niño soy. A ver qué frase trajo. A ver. la filosofía educativa de una generación, reitero, la filosofía educativa de una generación será la filosofía de gobierno de la próxima generación. Será la filosofía de gobierno de la próxima generación.
todo dicho. Abraham Lincoln. Ah, Abraham ya, Lincoln. un iluminado total, Abraham Lincoln. Todo dicho, ¿no? A Todo qué dicho. sabio trajo el programa, ¿eh? Qué memoria, qué frase. Es así, doctora. Y nos quedamos con esa frase para la próxima, ¿eh? Perfecto, Déjela por perfecto. ahí marcadita porque esa frase es fundamental, es eso, tal cual. ¿Sí? Doctora, muchísimas gracias, por estar con nosotros y la espero ya en Bien. la próxima, por supuesto, para seguir Bueno, con estos temas, ¿sí? Vamos a seguir. seguimos, Sí, sí, seguimos, sí, seguimos sí. adelante, Sí, sin sí. duda, sin Está duda. muy adormecida la conciencia colectiva, hay que despertar y Sí, despertar y despertar. exacto, exactamente. Estábamos conversando con la doctora Grisel Pereira, una especialista, realmente abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en materia de derecho de familia, de menores, escribe libros, disertante, bueno, un lujo realmente. Gracias, doctora, nos vemos la semana que viene. Que pase muy bien. Encantada. Y sabe que el sábado me voy a Punta del Este para dar una charla sobre estos temas. Vamos a publicarlo y no nos da, pero ya lo voy a publicar y mañana lo voy a decir en el programa. No hay problema, con la presencia del alcalde de Punta del Este, que es en el que nos va a presentar. Y vi otra profesional por ahí que capaz que también la Sí, podemos convocar. sí, cómo no, por supuesto que sí, psicóloga, Mm. que es muy entendida en el tema y sobre todo experta en todo el tema de la drogadicción Ah, bien. en la niñez y adolescencia. Ah, muy bien. Perfecto, Muy bien. Queda así muy bien, entonces. Bárbaro, doctora. Muchísimas gracias. Nos vemos la muy semana bien. que viene. Hasta pronto. Que Gracias. pase muy Chao, bien. chao. Seguimos adelante, Maxi. Vamos a una Igualmente. pausa.